Román Losinski. Éxitos. Claro. Gracias por acompañarnos en la Senda del Éxito. Mire usted, voy a ser políticamente incorrecto porque tengo dos invitados. Voy a presentar primero a uno y luego voy a presentar al segundo. Voy con el artista plástico venezolano Elías Crespín. Es un reconocido innovador con un enfoque que fusiona, si me permite, hay arte, hay tecnología, por supuesto, hay movimiento, hay geometría, sin duda. Es el primer artista latinoamericano vivo con una obra permanente en el Museo del Louvre. Su pieza, La Onda del Mediodía, fue instalada en 2020. Son 128 varillas metálicas suspendidas que se mueven, a ver si lo podemos describir bien, con unos algoritmos, creando una especie de coreografía en el espacio que está allí flotando. Es una pieza, créame, alucinante. Es más, hágame el favor y coloque ahora en su buscador esa pieza, La Onda del Mediodía, ponga Elías Crespín y disfrútela, porque es un espectáculo. Está en Venezuela, está acá en el estudio presentando su exposición Continuum, una muestra que abarca obras creadas entre 2016 y 2024. En primera instancia, Elías, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Román. Un placer estar aquí acompañándolos. Un gusto. Elías, cuando se habla de arte cinético en Venezuela, y de eso conocemos, la verdad, bien los venezolanos, uno piensa en Soto y piensa en Cruz Diez y podría pensar en Otero, y le he escuchado en otras entrevistas efectivamente hablando que han sido inspiración, que han sido influencia, pero a mí me encantaría conocer más del momento en el que la obra de estos artistas lo atrapan a usted. ¿Cuándo le seducen? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, en el año 2000, específicamente delante de una obra que se llama Cubo de Nylon de Jesús Soto. Es como la esfera de Soto en la autopista, pero un cubo y hecho de nylon en vez de tubos. Y estaba en la entrada de una exposición en el Museo de Bellas Artes. Cuando la vi me quedé fascinado. Y conecté en ese momento el hecho o la experiencia que había adquirido a lo largo de mis años de estudio en cuanto a funciones matemáticas, dinámicas que se grafican en un espacio tridimensional, lo conecté con ese cubo como un espacio tridimensional donde esas funciones dinámicas en movimiento en la memoria de una computadora pudieran gobernar el movimiento de ese cubo. Ese fue el momento de inspiración. ¿Qué edad? Yo no me pensaba artista. ¿Pero qué edad tenía? Estaba grande. ¿Grande cuánto? 36, okay, 35, por ahí. Okay. Fue en el año 2000, 35. Y 2 años después, durante el paro petrolero, tuvimos un confinamiento y he escuchado que mucha gente se inspiró en ese periodo para hacer cosas que le apasionan. Y yo tuve la oportunidad, pude disponer del tiempo de ponerme a experimentar y a aprender cómo es eso de hacer un programa en computadora que haga que se muevan unos motorcitos. Ahora, el movimiento puede ser provocado, como es el caso de estas piezas, de estas obras, pero también a veces los artistas pueden generar movimiento partiendo de la visión del ojo de quien ve la obra y no necesariamente que haya movimiento detrás. ¿Cuánto hay de programación en esto que está haciendo? Bueno, mucho. Miles de líneas de código. Sí, ¿no? Sí, y de ensayo y error, y cada vez que haces un cambio, entonces dañas otra parte del programa, lo tienes que corregir. Todo ese proceso, en 20 años ha evolucionado el software desde la versión 1 hasta la versión 5.8 hoy en día. Y ahí sigue. Y toda esta tecnología, lo bonito es que es subyacente, secundaria, para lograr el objetivo primordial, que es esa danza poética de elementos físicos que tienen peso suspendidos en el aire. Que pueden ser varillas, que pueden ser cuadrados, que pueden ser círculos, en fin. Exacto. Decía yo que era políticamente incorrecto presentar a uno de mis dos invitados. Toca el turno de presentar al segundo. Tenemos la presencia en el estudio del excelentísimo señor embajador de Francia en Venezuela, Emmanuel Pineda. Embajador, bienvenido. Mucho gusto, Román. Gracias por la embajador, si le pregunto quién es Elías Crespín, ¿qué me dice? Pues un genio artístico, yo diría. No, es increíble su trayectoria y sus obras. A mí me encanta el cinetismo. Para mí es tan característico de Venezuela y ver que él logró crear algo
un cinetismo moderno, un cinetismo 2.0 en realidad. Y me encanta porque el concepto es algo muy innovador y al mismo tiempo sigue siendo cinetismo, pero va más allá de eso. Entonces, O sea, Elías crea Crespin y su arte movimiento. más que sustantivo es verbo, porque está en movimiento. Sí, pero Por el ahí. cinetismo, la obra se mueve cuando uno se mueve, y ahí es la obra que se mueve solita. Entonces, Claro. es una reinvención del concepto de cinetismo, de cierta manera. Entonces, Por me cierto, parece Elías. súper interesante. Muchas gracias. Absolutamente. No. Coincido. ¿Por qué el movimiento como expresión del arte? Puede hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué el cinetismo? Porque es una buena pregunta y me obligas como a psicoanalizarme un poco, ¿no? Hagámoslo. Pero yo diría que en Venezuela, con la cotidianidad de arte cinético que tenemos en los espacios públicos, en la Plaza Venezuela, la esfera de Soto, bueno, es un poco posterior, las obras de Alejandro Otero, Ujú. Gego, que fue una gran influencia para mí. Eso nos alimentó desde pequeño en las escuelas, nos enseñan y nos condicionan en cierta forma al arte cinético. Entonces estamos preparados en nuestra sensorialidad a apreciar el arte cinético de una manera mucho mayor que lo que he visto en otras partes. Ahora, siguiendo la línea del psicoanálisis, dice algo de su personalidad, Elías. Es decir, ¿tiene una personalidad inquieta o es al contrario? Es la forma de contrarrestar una serenidad que transmite al hablar. No sé, por ahí. No, tengo una personalidad inquieta, pero por fuera. Por dentro estoy tranquilo. Y, bueno, yo creo que más que la personalidad inquieta es la percepción del mundo, la reflexión, eso que tenemos por dentro. Yo no sé si en el momento en que nacemos o antes de nacer estamos como en un ambiente muy suave y de flotación y de ahí venga la idea de esas obras, ¿no? Quizás. No lo sé. Embajador, Francia es sinónimo de arte, que un venezolano a través de su obra como Elías Crespin esté allí con una exposición permanente en el Louvre. A nosotros nos llena de orgullo, pero ¿cómo la reciben ustedes en Francia? Pues nos encanta porque creo que es una forma de... En Europa se conoce poco el cinetismo en realidad. Y creo que él es un representante contemporáneo y que va a traer esa corriente artística a Francia. Lo dijimos que de una forma innovadora, pero Sí. me parece excelente porque va a difundir el conocimiento y va a dar otra mirada sobre Venezuela. Porque la gente tiene una visión errónea de Venezuela y no tienen esa idea de que Venezuela es un país con tantos artistas, grandes artistas, esos maestros del cinetismo que, como ustedes lo saben, han tenido lazos muy fuertes con Francia. Cruz Diez, Soto, Sí, claro. Juvenal Ravelo, todos han vivido Claro. en Francia. Sí. Y ha habido muchos otros grandes artistas venezolanos que han tenido lazos muy estrechos, muy profundos con Francia, como Raúl Villanueva, no sé si lo sabía, pero Claro. él, que es también un gran artista, Claro. a otro nivel, a nivel Arquitectónico, arquitectónico, claro. pero que es increíble, la UCB, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Absolutamente. Y él se graduó de la École Nationale de Beaux-Arts en París. Claro. Entonces, eso no se sabe mucho. Entonces, y me encanta porque eso muestra que hay una cercanía Sí. muy grande entre ambos pueblos, que ya sabíamos que existía por la historia, etcétera. Pero poca gente conoce esa cercanía a nivel cultural y es lo más importante, yo creo, porque eso demuestra, nos acerca y demuestra que tenemos una forma de pensamiento en realidad muy cercana. Es el embajador de Francia en Venezuela, Emmanuel Pineda, nos acompaña también en el estudio, Elías Crespin. Elías, el taller está en París, pero la expo está ahora acá y te podemos disfrutarla. ¿Gracias a quién? ¿A quién agradecer por esta Bueno, expo? hay múltiples actores que han permitido la realización de esta exposición, particularmente para traer las obras. Nos apoyó Laser Airlines. Qué bueno, qué bueno. En la bodega de los aviones de Laser Pensé que habían venido Airlines. primera. No. No sé, broma. No se me ocurrió. Buena. La De próxima vuelta, vez de vuelta, de vuelta. Exacto. Se lo pidió. Bueno, Láser, ya están escuchando. También, por supuesto, la Embajada de Francia, Claro. que apoyó, es mi segundo o tercer país, Francia, es donde vivo. Sí. Y es un honor, un orgullo, una satisfacción, un reconocimiento que la Embajada de Francia me dé apoyo para realizar esta Claro. exposición.
También está y relacionado con la tecnología de mi obra y la comunicación que hay internamente entre las obras, Telefónica Movistar. Qué bueno. También nos apoyó y de hecho hablo por teléfono en Caracas gracias a Telefónica Movistar. Oye, te voy a serruchar el puesto. Es que creo que tienes más clientes que yo. Más aliado. No creo. Fundaláser con láser, el Goethe Institut. Qué Yo bueno. tengo orígenes alemanes y entonces hay una conexión con la cultura alemana también, hermana de la cultura francesa, Claro. y Francia y Alemania son países muy cercanos. Duncan, gracias a Duncan, la Prendió el electricidad carro. llega a mis obras. De verdad. Claro. Ay, qué bueno, qué interesante. Claro. Cuando se va la luz, son las baterías Duncan las que suministran. Qué la corriente. maravilla. Qué maravilla. O sea que es un trabajo en equipo. White Technologies provee el cableado que interconecta las obras para que el arte circule por los cables de conexión. Qué linda manera de verlo. White Technologies. Y bueno, el agradecimiento enorme a mi galería, Espacio Monitor, y al espacio cultural donde estamos exponiendo, el Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Elías, ¿cuánto tiempo pasa en su taller de París a diario trabajando? ¿Cuánto tiempo puede ser? 8 horas, 10 horas. ¿Y son horas en las que el mundo y los problemas se detienen? No. ¿Quedan como en suspenso? No. Eso de abstraerse, no. Ocurre, pero poco. Es muy romántico pensarlo así. Sí, no, hay. Y en Francia hay impuestos. Ay, embajador, no lo voy a comprometer. No lo voy a comprometer. Ajá, Elías, adelante. No, el embajador no es culpa de él. Más bien el embajador me ha ayudado. Bueno, hay mil requerimientos de la vida mundana que tienes que atender, ¿no? Y estar pendiente de que pueda funcionar el taller, estar pendiente de las distintas cosas no artísticas que también hay que hacer, que uno al principio sí era muy romántico. Cuando empecé esos primeros desarrollos, experimentos en mi casa durante el paro petrolero, eso era divino, el tiempo era todo mío y no había que responderle nada a nadie. Ahora sí, hay Y muchas todo está conexiones. justificado. Y algo que, por ejemplo, que es una presión muy grande es venir a entrevistas, ¿no? ¿De verdad? No. Embajador, y creo que Elías es un muy buen ejemplo del papel que juega el arte, que juega la cultura en la interrelación entre los países, ¿no? Sí, yo creo también, sí, porque nos une, es por supuesto más que nada venezolano y venezolanísimo, Sí. pero con influencias francesas también, porque él vive en un ambiente cultural que es un poco distinto al de París, donde hay mucha vida cultural, artística, y creo que él se nutre de eso. No me Es quiero verdad, adelantar. es totalmentecierto, embajador. Y además tiene raíces. Es como C'est Reinaldo tout à fait Hahn. vrai. Voilà, exactement. Es como Reinaldo Hahn, que tenía las 3 nacionalidades. Francés, que fue un gran compositor en el siglo XIX, que se olvidó un poco, pero que en aquella época era muy famoso. Entonces, yo creo que se nutre, y por eso el cinetismo que él creó es un poco diferente del de sus antecesores, de los grandes maestros del cinetismo, y además con una dimensión temporal y tecnológica que, por Claro. supuesto... Pero es muy importante, yo creo, para el intercambio cultural Claro. entre nuestros países, para conocernos mejor, y es por eso que nosotros apoyamos mucho las artes acá en Venezuela, con festivales de cine francófono, un festival de artes Así es. escénica, y siempre muy comprometida Francia en apoyar a nivel cultural a Venezuela Cosa que y se los agradece. intercambios. Cosa que se agradece. El Es el sistema embajador. fue a Francia, a París, para celebrar su 50 aniversario. Y hicieron un concierto fabuloso en que le estuvo también Elías en la Filarmónica de el París, sistema. que fue Sí, fabuloso. que está en su Bajo la año batuta aniversario, de es verdad. Dudamel. Claro, De Gustavo es Dudamel. la voz del embajador de Francia en Venezuela, Emanuel Pineda. Nos acompaña el artista cinético venezolano Elías Crespin. Elías, para trascender, bueno, no habrá una receta única, pero en la receta de su éxito, ¿qué elementos hay? ¿Cuáles son las variables? Yo creo que es la ingenuidad. ¿Ah, sí? Sí, yo nunca me esperé que pudiera tener tanto Trascendencia, interés. sí, o exacto. Llamémoslo trascendencia, mi trabajo. Era un invento, una pasión, un reto, un autodesafío. Y nunca me imaginé que iba a llegar a esto. Y imagínate,
que tú me estés entrevistando. Eso No, por es favor. increíble y les agradezco. Unión Radio y Román, les agradezco enormemente esta oportunidad y creo que es una plataforma para aprovechar e invitar a todo el público de Venezuela, caraqueño, que están más cerca sobre todo, que visiten a partir de mañana, 31 de mayo, a partir de las 11 y hasta las 5 de la tarde, la exposición Continuum, que es un continuum de emoción en la Hacienda La Trinidad. Hay un disco de John Mayer, un extraordinario compositor y guitarrista que se llama precisamente así, Continuum. Gracias por habernos acompañado a ambos. Excelentísimo señor embajador de Francia en Venezuela, Emanuel Pineda, y al artista cinético venezolano Elías Crespín. ¿Cuándo vuelve Elías a París? El 15 de mayo. El 15 de junio. El 15 de perdón. junio. De junio. Sí, porque si no sería un salto en el tiempo. Sí, sí. Ya, No, el todo dólar un te año. lo llevamos a otro nivel. No, un año, disculpa, exacto. sí. Todo es posible. 15 de junio. Agradecido Elías Crespín con nosotros. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, toda una obra homenaje a la vida, obra, legado del maestro Aldemaro Romero de la mano de su hija Ruby. Les dejamos con algo de buena música. Queen, David Bowie con Under Pressure. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.